everyone, how are you? I hope you guys are doing well and I hope everybody is having fun today. Today is another day in which, of course, we learn new things every day. Hello everyone, ¿cómo está todo el mundo? Estoy contentísimo nuevamente de que todos estén conectados el día de hoy, mirando estos videos. Contento de que todos puedan tener la oportunidad de aprender esta maravillosa lengua que es el inglés. La clase de hoy pues es una clase muy importante. Es una clase donde nosotros vamos a aprender aprender un poco el tema de los short answers. El tema de cómo nosotros vamos a hablar acerca de brindar una respuesta corta. De la misma forma en el cual nosotros brindamos una respuesta corta, muy bien, al momento de hablar en español. Cuando nosotros tenemos un diálogo en español, normalmente nosotros lo que decimos es lo siguiente. Es algo así como... ¿Y te gustaría ir al cine conmigo? La respuesta corta, ¿cuál es? Sí. ¿Y la respuesta larga cuál es? Sí, me gustaría ir al cine contigo. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Te gustaría que te ayudase a pintar la sala de tu casa? La respuesta corta, sí, gracias. La respuesta larga, sí, gracias. Me gustaría que me ayudes a pintar la sala de mi casa. Entonces, ¿de qué trata todo esto? ¿De qué trata acerca de las respuestas cortas? Short answers. Trata que en español, como en inglés, nosotros tenemos dos posibilidades. La primera es responder de manera corta y la segunda, pues, brindar la respuesta full. ¿De qué depende esto? Pues depende mucho de la persona. Depende mucho de lo que tú quisieras, en realidad. Muy bien, entonces vamos a hablar este punto importante, esta clase importante acerca de respuestas cortas. Y dice así, Number 1, look at this example. Are you working? No, I am not. La pregunta es básica. ¿Estás trabajando? Como ustedes lo pueden ver aquí. Y la respuesta es simple. Dice, no, I am not. No lo estoy. Entonces vamos un poco a hablar acerca de esto. Vemos un escenario donde hay una persona que evidentemente está al teléfono y ha recibido una llamada de quien le pregunta, ¿estás trabajando? Are you working? Y él responde, no, I am not. No, no lo estoy. Cuando responde el no lo estoy, ¿a qué se dedica? ¿Qué quiere decir no lo estoy? No estoy what? No estoy haciendo qué. No estoy trabajando. ¿Te das cuenta que es una respuesta corta? Nosotros en español lo decimos de la misma manera. No estoy trabajando. Very good. Pero, o simplemente no. Bien, mucho más fácil. En todos los países creo que solemos decirlo de la manera más corta. Luego dice lo siguiente. Tenemos la parte de pregunta aquí. Vamos a ponerlo mucho más bonito. Tenemos la parte de pregunta aquí. Y tenemos la parte de short answers aquí. Dice así. Is he at work? Él está en el trabajo. Y si se dan cuenta, aquí utilizamos el verbo is. Que en este caso es el verbo to be. Muy bien. Y cuando usamos el verbo is, pues también necesitamos replicar esta acción con el verbo to be. Por ejemplo, is he at work? ¿Él está en el trabajo? Yes, he is. Así es. Él está. ¿Él está qué? Él está en el trabajo, por ejemplo. Vamos a otro. Can I come? ¿Puedo venir? Y la respuesta tiene que ver con la pregunta. Analicemos esta palabra importante que es el can. El can es el verbo poder. Y dice, can I come? ¿Puedo venir? Es como cuando alguien te invita, ¿no? O bueno, hay una invitación abierta y todo el mundo dice, vamos al concierto, qué genial. Y quieres preguntar si también puedes ir. Y responde simplemente, can I come? No, you can't. No, no puedes. Y la respuesta pues es una negativa aquí. No, you can't. No puedes, ¿qué? Venir, en este caso. Si se dan cuenta que hay una relación con el primer verbo, tanto con is como can, y la respuesta se necesita poner el verbo con el que se ha empleado la pregunta. Ahora, esto sucede muy seguido también en el español. En español nosotros hablamos de eso. Entonces es importante poder tomarlo en cuenta al momento de responder, ¿alright? Vamos a otro. Dice así. Do you like it? ¿Te gusta? Mira, tengo un do. Do you like it? Yes, I do. Sí, sí lo hago. ¿Hacer qué? El gustar.
Do you like it? ¿Te gusta? Yes, I do. Así es, sí lo hago. ¿Hacer qué? Que me gusta, nuevamente. Muy bien. Sencillo, ¿eh? Vamos a otro. Does she live here? Ella vive aquí. No, she doesn't. No, ella no vive. O ella no lo hace. ¿No hace qué? No vivir aquí. Eso es lo que no hace. Y estas son respuestas, si ustedes se dan cuenta, de sí y no. Las respuestas de sí y no, pues, evidentemente solo dicen sí y solo dicen no. Cuando alguien te pregunta, ¿te gustan las películas de acción? Sí. ¿Te gusta comer brócoli? No. ¿Te gusta levantarte temprano para trabajar? No. ¿Te gusta, no lo sé, comer comida de mar? Sí. Es muy importante, es una pregunta muy corta, que puedes complementarla, puedes decirlo de forma general y complementaria como ¿te gusta la comida de mar? Y puedes decir sí, me gusta la comida de mar. Solo que evitemos la redundancia y simplemente escribamos o digamos la respuesta corta. Yes, I do. Sí, sí lo hago. Y se repite el verbo auxiliar en este caso en la respuesta. Vamos a lo siguiente. Vamos a colocar esto aquí. Fantastic. Dice así. We call this, nosotros llamamos a estos short answers. Respuestas cortas, right? Because they are not full answers. ¿Y esto se debe a qué? A que no son full answers, no son respuestas full. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. Is he sick? ¿Él está enfermo? Y la respuesta es yes. ¿Ella está enferma? Y la respuesta full sería yes. Sí. She is sick. Ella está enferma. Esta es la respuesta full. Pero de alguna forma, si te das cuenta, pues es bastante redundante. Porque simplemente al decir sí entendemos que, pues nada, la persona está enferma. Pero en cambio, si nosotros decimos yes, she is, sí, ella está, ese ella está, ¿qué significa? Pues que ella está enferma. Yes, she is, ese es el short answer, omitiendo la información extra que nosotros ya sabemos de qué se trata. Vamos a otro punto. We use short answers to reply yes and no. Nosotros utilizamos short answers para responder simplemente sí y para responder simplemente no. Preguntas de yes and no questions. Are you coming? ¿Estás viniendo? ¿Cómo vienes? Yes, I am. Sí lo estoy. No, I am not. No, no lo estoy. Por ejemplo. Number 2. We form short answers by not using the main verb from the question. Vamos a poner esto aquí para que se pueda ver todo. Excellent. We form short answers by not using the main verb from the question. Nosotros formamos las short answers by not using, no usando the main verb. El verbo principal, eso quiere decir the main verb. From the question, de la pregunta. Y dice así, have they gone? Ellos se han ido, se han retirado, han partido, no están. Have they gone? Yes, they have. Entonces, si te das cuenta, utilizo el mismo verbo, pero el verbo principal, que en este caso es the main verb, y en este caso pues es gone, es el verbo que se omite, señores. Es tan sencillo como esto. La regla dice, para brindar una short answer, debo omitir el verbo principal. Y se queda solamente en este caso, pues el verbo auxiliar. Este have es el verbo auxiliar, have they gone. Y tenemos yes, they have gone. Y el gone, como tú verás, está omitido. Y lo normal, común y corriente es que podamos poner yes, they have. Very good. Did he go to Paris? ¿Él se fue a París? Yes, he did. Sí, así es. Él lo hizo. Hizo que irse a París. Y tenemos aquel go que está omitido. Is she waiting? ¿Ella está esperando? Yes. She is. Ella está. Y omitimos el waiting, el verbo principal en este caso. Vamos al siguiente. When the main verb is be, cuando el verbo principal en este caso es el verbo to be, mírenlo aquí, we use be. Utilizamos esencialmente
be, por ejemplo. Y dice así, Are you tired? ¿Estás cansado? Yes, I am. Claro que sí, estoy cansado. ¿Te das cuenta? Are you tired es el verbo principal. Pero tenemos que responder, obviamente, de acuerdo al pronombre. En este caso, el pronombre es I. Y el I trabaja con am. A pesar de que aquí está preguntándose con un are. Estaría incorrecto decir yes, I are. Porque I trabaja solo con am. ¿Capish? Easy, right? Claro que sí, bastante sencillo. Vamos a la siguiente parte. When we answer no, cuando nosotros respondemos no, porque recuerden que estas preguntas son esencialmente preguntas de sí y preguntas de no. Entonces dice, when we answer no, we use a negative verb. Nosotros utilizamos un verbo que es negativo en este caso. Y pues cuando usamos un verbo negativo, dice, will they win? ¿Ellos ganarán? Will they win? Y luego la respuesta es no, they won't. No, ellos no. Algo así como no lo harán. ¿No harán qué? No ganarán. Did Paul come? Paul vendrá. O en este caso, sorry. Did Paul come? Paul vino, porque está en pasado, es un did. No, he didn't. No, él no lo hizo. ¿No hizo qué? No hizo el acto de venir. He didn't. Porque estamos omitiendo aquí el verbo come. Él no vino, en otras palabras. Are you cold? En cambio aquí are es el verbo principal. No, I am not. ¿Tienes frío? No, no tengo. ¿No tengo qué? No tengo frío. Muy bien. Luego dice, we never use positive short forms in short answers. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no usamos contracciones cuando tengamos que responder un short answer. Por ejemplo, Are you tired? Yes, I am. Esa es la parte correcta. Sí lo estoy. No, nosotros no deberíamos decir yes, am. Eso está muy mal. Yes, am. Is he happy? Yes, he is. Pero no estaría bien decir not. Yes, his. Eso estaría mal. Recuerden, no short forms. Esto no y esto tampoco. ¿Ok? Number 3, we can also use short answer to reply yes. Nosotros podemos usar respuestas cortas, dice, para replicar o en este caso responder yes or no to statements, algunos enunciados. Por ejemplo, this is the statement. He's working hard, for example, and we have the reply here. Yes, he is. You see, very nice. She's at work. No, she isn't. She loves films. Yes, she does. Excellent. Recuerden, nosotros tenemos el statement que está aquí, que es el enunciado, y tenemos el reply, que es la respuesta. Muy bien. Entonces, is he working hard? Yes, he is. She's at work. No, she isn't. She loves films. Yes, she does. Esa es la respuesta. Note that with the present simple or past simple verbs, we use do, does, or did in the reply. For example, she loves films. Yes, she does. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Es exactamente lo que estamos nosotros explicando aquí. A ella le gustan las películas, por ejemplo. Entonces, nosotros no respondemos yes, she loves. Nosotros respondemos yes, she does. Primero, para empezar, que ponemos el auxiliar aquí. 2, el she trabaja con does, no trabaja con do. Y nosotros omitimos, recuerden, el verbo principal. Como lo que dice aquí. Podemos usar las short answers para responder al yes y al no statement. Recuerden, usamos do, usamos does y usamos did para el presente simple que tienen aquí y para el pasado simple. She loves films. Ella ama las películas. Yes, she does. Así es, ella lo hace. Ella hace que amar las películas. Este does tiene concordancia con loves. Y esa es precisamente la concordancia que estoy buscando que puedan tener. Que puedan tener ese link, ese vínculo entre el verbo principal
y la forma en cómo juega con el auxiliar. Otro. He liked the book. A él le gustó el libro. Y eso está en pasado, ¿verdad? ¿Cómo se preguntaba en pasado? Pues con esto, con did. Es el verbo auxiliar que juega con liked. Yes, he did. Sí, le gustó. Recuerden que hasta el momento estoy respondiendo preguntas. Hasta el momento solo son preguntas y yo respondo yes, I do, no, I don't, etc. Pero aquí no hay ninguna pregunta. ¿Se dan cuenta? Aquí ya es un enunciado. Y si yo quiero responder al enunciado, si quiero afirmar lo que la persona está afirmando o contradecir negando lo que la persona acaba de decir, utilizo también lo siguiente. Es como poder decir, por ejemplo, no lo sé, la Coca-Cola es la bebida más deliciosa del planeta, es un ejemplo. Y la persona pues puede replicar, asentir y puede decir, sí, es correcto lo que dices. O simplemente, no, no es así. Coca-Cola is the best, the greatest, the most delicious drink I've ever drunk. Es la más deliciosa bebida que yo alguna vez haya bebido. Entonces puedes responder, obviamente, con estas respuestas, determinando si es do, does, did, o que use otro tiempo gramatical, o esencialmente que utilice otro auxiliar. Y ahora vamos a una última parte. When we write, we normally put a comma. Cuando nosotros escribimos, normalmente ponemos una coma después de ¿qué? Del yes y no. Acá dice después, acá tenemos yes y después el no en cuanto a las short answers. Dice así, he lives in London. Él vive en Londres. No, he doesn't. No, no es así. Él no lo hace. ¿No hace qué? Él no hace eso de vivir en Londres, por ejemplo. Muy bien, vamos a poner aquí. Y tenemos lo que les digo. Normalmente al momento de escribir tenemos una coma. Y eso es esencialmente importante para nosotros entender que cuando se escribe hay ese orden. Puedo tener otra afirmación. Puedo decir, por ejemplo, no lo sé, mi profesor es francés. Yes, he is. Así es, él es. Replica el otro, asiente el otro. O poder negarlo, contradecirlo. No, he isn't. He's not French, él no es francés. Por ejemplo. Ahora pasamos a la práctica, a la parte importante del día. Vamos a practicar esto. Make short answers by putting a full stop and a line. Haz oraciones, dice, respuestas cortas, poniéndole un full stop, un punto aparte, o simplemente pues poniéndole una línea, tachando esencialmente la parte que no es necesaria introducir. Y dice así, mira el ejemplo, can you come tonight? ¿Puedes venir esta noche? Y la respuesta pues es yes, I can, omitiendo el come tonight porque esto es innecesario, ya que simplemente con yes, I can se puede entender todo el contexto. Will you see Ted tomorrow? ¿Verás a Ted mañana? Yes, I will see. ¿Cómo sería Ted tomorrow? ¿Cómo podríamos poner aquí? Siguiendo el primer ejemplo, pues omitimos el verbo principal que es esto más el complemento que está aquí. Esto es lo que no debemos hacer y colocamos un punto aquí. Yes, I will. ¿Verás a Ted tomorrow? Yes, I will. Will you see Ted tomorrow? Yes, I will. Number 2. Have you finished your breakfast? ¿Has terminado tu desayuno? Have you finished your breakfast? No, I haven't finished my breakfast. Es muy sencillo ahora poder entender que utilizamos en este caso el verbo auxiliar y pues este verbo auxiliar lo que nos permite a nosotros es identificar después del auxiliar el verbo principal más el complemento que debe ser tachado. No, I haven't. Very good. Very good. Number 3. Do you drive to work? ¿Manejas al trabajo? Yes, I do. El verbo principal nuevamente tachado más el verbo principal más el complemento correspondiente. Number 4. Did she come yesterday? No, she didn't. Ese es el verbo auxiliar y este es el principal. Come yesterday. Lo que nosotros debemos omitir. Very good. Number 5.
Were you tired after the game? Yes, I was tired after the game. Sí, estaba cansado después del juego. Pero nos lo repetimos todo. Por lo tanto, yes, I was. Y omitimos esta parte, mira. Yes, I was. Number 6. Can she sing well? ¿Ella puede cantar bien? Es una pregunta y la respuesta corta es no, she can't. Porque omitimos el verbo principal más el complemento. Very good. Number 7. Did Tom have a holiday? Tom, ¿tiene unas vacaciones? Yes, he did. Porque el verbo principal es have y holiday o a holiday en este contexto es esencialmente el complemento. Vamos a la siguiente parte, número 8. Is she studying French? Yes, she is studying French. Yes, ella está estudiando francés. El verbo principal, ¿cuál es aquí? Studying. Lo vamos a omitir y nos quedamos con el auxiliar, que en este caso es is. Y quedaría yes, she is. Number 9. Do you play golf? ¿Tú juegas golf? No, I don't play golf. No, no juego golf. Pero vamos a omitir el play más el golf. Excellent. Luego dice number 10. Did you buy a new table? ¿Compraste una nueva mesa? A new table. La respuesta, yes, I did. Y aquí tenemos el verbo principal que es buy, a new table, que omitimos nada más. Number 11. Are you thirsty? ¿Estás sediento, sedienta? Y si se pronuncia así, para muchas personas le parece muy difícil pronunciar thirsty. Voy a acercarme al micrófono para que ustedes puedan escucharlo mejor. Thirsty. 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 Very good. Now, no, I'm not. Porque omitimos la palabra thirsty, que es el complemento. Number 12. Has Jane been to Mexico before? Jane ha estado en México antes. Yes, she has. Porque omitimos el been, que es el verbo principal, más el complemento que podría ir. Yes, she has. Sí, ella ha. ¿A que ha estado en México antes? Muy bien, excellent. Vamos al ejercicio number 2. Write positive short answers. Vamos a poner esto aquí. Excellent, así no interrumpe. Write positive short answers and then negative short answers for the questions. Muy bien, entonces escribe oraciones positivas cortas, respuestas positivas cortas y luego then negative short answers, respuestas cortas negativas para las preguntas. Estas son las preguntas y estas son las respuestas que debemos escribir. Very good. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Dice así. Was the film good? Yes, it was. Sí, sí estaba, sí era. No, it wasn't. No estaba. ¿No estaba qué? Buena. La película, the film. Mucha gente me dice, profesor, la palabra no es movie. Sí, es correcto. Aunque en inglés americano le suelen decir movie. Y en inglés británico le decimos films. ¿Ok? Y nosotros te enseñamos inglés británico. Very good. Number 1. Does he enjoy French food? ¿Él disfruta la comida francesa? Yes. What do you think? Así, sí, yes. Yes, what? ¿Cómo sería aquí? Does he enjoy French food? Yes, he. Porque he es el sujeto y tenemos que ponerlo. Yes, he. He what? Yes, he does. Oh, no. ¿Cómo sería aquí? Es muy sencillo. No. Oh, ya está el no. No, he doesn't. Ahora, no se confundan que con el verbo to be es cuando nosotros no poníamos la contracción. Aquí, con does, con did, con have, sí podemos hacer contracciones.
Pero con el verbo to be, por ejemplo, aquí. Para que no te confundas. Con el verbo to be nosotros no podíamos poner contracciones. Aquí. Yes, yes, his. En cambio, con los verbos que no son to be, sí podemos usar, como ves aquí, las contracciones. Very good. Number 2. Can he swim? ¿Él puede nadar? Can he swim? Yes, he can. Y la otra respuesta sería no, he can't. Yes, he can. No, he can't. Él no puede, por ejemplo. Creo que vamos a bajarle un poquitín el tema de la fuente. Está un poco grande. Will they return tonight? ¿Ellos retornarán esta noche? Por ejemplo. They return tonight. Entonces aquí la respuesta es muy sencilla. Will they? Yes. El sujeto primero, they, porque aquí hay un they, si se dan cuenta. Y ahora colocamos esencialmente el verbo. Yes, they will. ¿Ellos retornarán esta noche? Yes, they will. Significa sí, ellos retornarán esta noche. O simplemente no. Hoy está el no, de hecho. They won't. Yes, they will. No, they won't. Number 4. Do you want to buy that shirt? ¿Tú quieres comprar aquella camisa? Yes, I do. O simplemente no, I don't. ¿Por qué? Porque aquí tengo el do, que es el verbo auxiliar. Y tengo que utilizar el verbo auxiliar como corresponde. Very good. Vamos a la siguiente. Dice así. Ups, ya está. Dice así. Are they coming in Mike's car? Ellos están viniendo en el auto de Mike. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Are they coming? Yes. Hoy está el yes, ¿no? Yes, they are. O simplemente no. Ya está el no. They. Oops. Aren't. They are not. Are they coming in Mike's car? Yes, they are. No, they are not. No, they are not. Number 6. Did you ask Sally to come? ¿Le pediste a Sally venir? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Yes. Did you ask? Te preguntan a ti, recuerda, tú eres la persona a quien le están preguntando esto. Y si te preguntan a ti, responde como yo. Did you ask Sally to come? Yes, I did. No, I didn't. Sí lo hice, no lo hice. No le hice que pedir que venga, por ejemplo. Vamos a poner esto aquí. Excellent. Next. Is your headache better? Muy bien. Cuando hablamos de headache, hablamos del dolor de cabeza. Is your headache better? ¿Está mejor tu dolor de cabeza? Entonces, dolor de cabeza aquí esencialmente es un it, señores. Y como nosotros tenemos it aquí en headache, vamos a poner el sujeto primero. Yes. Porque preguntan, ¿tu dolor de cabeza está mejor? Pues la respuesta es yes. Yes, it is. O simplemente no, it is not. No, it is not. Number 8. Were the exams difficult? Y exams en este caso es un they, es un plural, ¿verdad? Es el plural del it. Y ponemos yes, they were. ¿Por qué were, profesor? Porque exams está en pasado, dice were aquí. Aquí tenemos algo en pasado. Yes, they were. No, they were not. No, they were not. Etc. Okay, very nice. Now let's move on into the next section. Ahora vamos a movernos a la siguiente sección. Y dice así. Okay, awesome. Very nice. Dice así entonces. Vamos a poner esto aquí para que no interrumpa. Great. Vamos a leer el ejemplo. El ejemplo dice así. Bill always says
yes. Bill siempre dice yes. Tom always says no. Y Tom siempre dice no. Write their answers. Escribe sus respuestas. Japanese people eat a lot of fish. La gente japonesa pues come mucho pescado. Bill dice yes they do y Tom dice no they don't. Es como yes they do, eso sí, ellos lo hacen siempre porque Bill siempre dice sí. Y Tom siempre pues es la parte negativa del grupo, por así decirlo. Number 1. The sun always shines in England. El sol siempre brilla en Inglaterra. Y lo que dice Bill entonces es... ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que dice Bill? Está muy fácil, ¿eh? Muy bien, yo pienso que sí. The sun, para empezar, significa... es un it, para empezar, ¿verdad? Entonces sería... yes, it does. Para empezar, the sun es un it, es una cosa, no es un humano. Y este verbo, pues, pertenece al verbo de la parte de presente simple, que utiliza do y does. Pero como the sun es un it, colocamos el does. Si fuera los soles, the suns, ya le podríamos poner it, le podríamos poner they do en este caso. Next. Aquí, señores, sería no, comma, no, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Number 2. New York is the capital of America. New York es la capital de América. Y nosotros tenemos algo aquí. New York es un it, ¿verdad? Porque es una cosa. Entonces sería... yes, it is. New York es la capital de América. Y el verbo principal está aquí. Es. Y luego nosotros tenemos lo siguiente. Luego dice, is the capital of America? Yes, it is. No, it is. No, it is not. No, it is not. Por ejemplo. Number 3. Italy will win the next World Cup. Italia ganará la siguiente Copa Mundial. Italia, seguimos hablando de Italy, will win the next World Cup. Y cuando hablamos de Italy, hablamos de... ¿Qué opinan? Italy will win. Bueno, Italy en este caso, muy bien, sería considerado también... Si hablamos de Italian people, sería un they, ¿verdad? Pero si hablamos de Italy solamente, pues es simplemente el país. El equipo en este caso. Y el equipo es uno. Italy will win the next World Cup. Yes, it will. Cuando hablamos de it, no hablamos del equipo. Atentos, no hablamos en sí de las personas, sino el equipo como tal. Y sería no, it won't. Pero ¿por qué, profesor, ponemos el will? Porque aquí mi verbo a colocar para la respuesta corta es el will. Number 4. Bananas are delicious. Las bananas son deliciosas. Y al tener bananas are delicious, hablamos de ellos, ellas, las bananas, ¿verdad? Es plural, es el plural del it. Una banana, it. 2 bananas, a más, they. Por lo tanto, vamos a poner yes, they are. O simplemente podemos poner no, they aren't. No, they aren't. O they are not. No, they are not. Number 5. Cats can sing beautifully. Los gatos pueden cantar hermosamente. Qué interesante. Nunca he escuchado cantar a un gato. Por lo tanto, será cats can sing beautifully. Yes, they, porque son gatos. Yes, they are. O también copiaremos esto. No, they... Oh, actually, you know what? Acá es un ejemplo. Yes, they can. Yes, they can. Y aquí sería no... Sorry, my mistake. No, they can't. Ok, menos mal, lo vi. Muy bien. Omití esta parte. El can es importante, disculpen. Yes, they can. No, they can't. Si pueden o simplemente no pueden.
Vamos a la siguiente. The English speak very slowly. Los ingleses, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de English, hablamos de los ingleses, la gente inglesa. Y cuando hablamos de gente inglesa, pues es plural. Yes, they do. O también podemos decir no, they don't. Yes, they do. No, they don't. Y así, estimados, nosotros finalizamos nuestra primera parte. La primera parte donde explicamos, pues, cómo esencialmente funcionan las short answers. Ha sido una clase bastante importante. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden darle like a esta publicación. Suscribirse a nuestra página de Instagram, de Facebook, YouTube, para que esta comunidad de aprender inglés pues se pueda hacer cada vez mucho más grande, mucho mejor. Y nosotros, como equipo cofundador, en mi persona más el grupo Aplica, podamos seguir brindándoles estas clases gratuitas desde cero hasta el nivel avanzado. Mi nombre es Jesús Miguel, soy el profesor encargado de las clases. Thanks very much to everybody who attended this lesson. I wish you may have a lovely day, and I'll see you the next lesson, alright? Don't forget to study, and keep up the good job you guys are doing so far. Thanks very much, I'll see you next lesson. Bye bye, see you!